llegan de todas partes del planeta para sentarse en sus vestigios. Vienen a descubrir sus antepasados y así también el secreto de su propio origen. Desde esta apartada ladera de China, desde el propio yacimiento del hombre de Pekín, brilla una nueva luz sobre la teoría de evolución de los hombres. Zhoukoudian se encuentra a 40 kilómetros al suroeste de Pekín. Hace más de medio siglo empezó aquí una de las mayores excavaciones en la historia de la humanidad. Los científicos más importantes ya sabían de la existencia del gran fósil encontrado, el hombre prehistórico que había vivido en el norte de Asia. Hoy ha regresado uno de estos científicos al lugar del hallazgo del hombre de Pekín para realizar un nuevo viaje al pasado. El profesor Jia Lampo es paleontólogo y formó parte del equipo que encontró al hombre de Pekín. En la actualidad, resulta ser el único que está vivo. Cuando empezó la búsqueda en 1921, su objetivo era muy diferente. Jia Lampo y sus colegas buscaban unos huesos de dragón. En las farmacias chinas tradicionales, al lado de las hierbas y las plantas, también se pueden encontrar huesos de dragón que funcionan como curativos para todos los males, desde el reuma hasta el mal de amores. Que en realidad los huesos de dragón eran restos prehistóricos fosilizados de un animal era ya de dominio público. Pero lo que encontrarían en el mismo lugar donde residían algunos de estos fósiles es algo que ningún arqueólogo podía haber imaginado nunca. En 1921, el geólogo sueco Johan Andersson vino atraído por el rumor de que en Zhoukoudian, donde se hallaban muchas cuevas calcáreas, se encontraban los huesos de un dragón en su totalidad. Después de un solo día en las cuevas, Andersson hizo pública una arriesgada afirmación. Tengo el presentimiento que aquí yacen los restos de un antepasado humano. Ahora solo debemos encontrarlo. Y así empezó la búsqueda. El equipo de Andersson extrajo toda clase de objetos que iban apareciendo. Parecían ser los alimentos predilectos de los hombres prehistóricos. Huesos de aves fosilizados, huesos de roedores y finalmente, la prueba más evidente. 2 dientes que podían proceder de un hombre. Con las siguientes excavaciones se encontró el maxilar inferior de esta enigmática criatura. Más adelante, encontraron también restos de un posible fuego. Aunque lejos de dar respuestas, estas nuevas pruebas no hacían más que alimentar nuevas preguntas. ¿Qué tipo de hombre podría haber habitado aquí? ¿Podría ser comparado al Homo sapiens? ¿O podría ser de una época incluso anterior, no comparable a nada encontrado con anterioridad? Mientras los expertos eran prudentes en sus afirmaciones sobre los hallazgos, Andersson envió los dientes a un reconocido antropólogo y aventurero, el Dr. Davidson Black. Después de un metódico análisis, Black concluyó que los dientes no provenían de un Homo sapiens, por lo que era un hecho que el gran hallazgo pertenecía a una especie completamente nueva. Él lo llamó el hombre de Pekín.
El hallazgo fue conocido mundialmente, y el lugar donde se encontraron los dientes, Zhoukoudian, se convirtió en el centro de una gran controversia. En un intento por resolver el antiguo enigma, se reunieron aquí muchos de los antropólogos más importantes y reconocidos del mundo. Entre otros conocidos personajes se encontraban el paleontólogo francés Teilhard de Chardin y el asiático Pei Wenzhong. Juntos buscaban pruebas para apoyar la hipótesis de Black, o incluso para refutar sus propias teorías. Estaba en juego mucho más que la vanidad de algunos eruditos. Se trataba de una posible nueva teoría sobre la evolución del hombre que convertía a China en el centro del interés mundial. El investigador chino Pei Wenzhong fue el responsable del siguiente hallazgo histórico. Encontraron una zona de excavaciones que albergaba más fósiles que ninguna de las encontradas anteriormente. Los trabajadores descubrieron huesos maxilares de perros salvajes y hienas. Y en la misma zona donde antes ya se había buscado en vano, Pei Wenzhong localizó el cráneo del hombre de Pekín. El profesor Ji Alampo es un investigador incansable y las ansias de hallazgo que antes le caracterizaban aún siguen hoy vigentes. Me costó mucho entender la noción de lo que había ocurrido. Primero encontramos los dientes y luego el maxilar. Cuanto más descubríamos, más entusiasmados estábamos, hasta que con el tiempo y los problemas venideros acabamos perdiendo los nervios e incluso la esperanza. Los dientes solo fueron el comienzo, porque con el tiempo se encontraron huesos de otras 40 personas. La investigación de los hombres prehistóricos de Zhoukoudian convirtió este lugar en uno de los más significativos del mundo. El descubrimiento de cráneos fue decisivo para averiguar aspectos fundamentales sobre la vida del hombre de Pekín y su posición en la teoría de la evolución humana. El gorila, uno de los allegados más parecidos al hombre, tenía un cráneo que, de media, alcanzaba los 400 centímetros cúbicos. Este no llega a la mitad de lo que mide el cráneo de un hombre moderno, que normalmente alcanza los 1200 centímetros cúbicos. El cráneo del hombre de Pekín, midiendo unos 1000 centímetros cúbicos, se parece mucho al nuestro, más incluso que el cráneo de un simio. Con el descubrimiento de este cráneo se discernían ciertas teorías. El hombre de Pekín sabía cómo utilizar el fuego para cocinar y calentarse. Podía construir armas hechas con piedra. Tenía grandes hachas con las que, probablemente, talaba árboles y partía huesos. Con un utensilio parecido a un cuchillo, conseguía afilar otras armas que tuviera, y también arrancar la piel de los animales cazados para así hacerse ropa de vestir. Construía puntas de cuarzo para sus lanzas. Sus habilidades le concedían una gran ventaja para sobrevivir al mal tiempo, y el hecho de que dominara el fuego significaba que el hombre de Pekín también podía sobrevivir en zonas más frías. Hace 400.000 años vivían aquí. Bajo el amparo de estas cuevas, más de 100 hombres, mujeres y niños. Se alimentaban de frutos de la tierra e iban de caza con lanzas, piedras y afilados colmillos. La vida era una continua búsqueda de comida y una desesperada batalla contra los peligros de la vida salvaje del campo, habiendo de luchar contra animales como tigres y osos.
A principios de la Segunda Guerra Mundial, el hombre de Pekín sufrió una amenaza muy diferente. Los restos de los 44 ejemplares fosilizados de Homo sapiens encontrados en Zhoukoudian y que por seguridad habían sido enviados a América embarcados en un tren, se perdieron durante los disturbios de la guerra. Todos estábamos profundamente apenados, pero teníamos la esperanza de que el hombre de Pekín reaparecería. No se trataba de una cadena de oro o plata con lo que se podría sacar dinero. Nadie sabía con exactitud lo que había en esas cajas. ¿Quién querría comprar huesos viejos? En esa época aún teníamos algo de confianza. Después de 20 años de infatigable búsqueda del hombre de Pekín y de su gran hallazgo, acabó siendo víctima de la guerra. Y cuando Japón ocupó China, las investigaciones en Zhoukoudian llegaron a su fin. El precursor del hombre, que había conseguido salir a la luz después de 500.000 de años, había desaparecido en la oscuridad del tiempo de nuevo. A principios de 1949 se retomaron los trabajos arqueológicos en Zhoukoudian. Los científicos intentaban reconstruir las pistas perdidas del hombre de Pekín. Para la investigación, se sirvieron de moldes de yeso de los fósiles encontrados y de viejas notas de los equipos de trabajos anteriores que en su momento tanto éxito habían cosechado. Jia Lampo era el encargado de la coordinación del nuevo equipo. Jia Lampo ha escrito 10 libros sobre el hombre prehistórico. Ahora está ya jubilado. Siendo partícipe del descubrimiento del hombre de Pekín, su fascinación por el tema aún no ha desfallecido. Y continúa teniendo relación con otros paleontólogos para discutir temas de la investigación, como por ejemplo, el actual director del Museo del Yacimiento del Hombre de Pekín, Cai Bingxi. Cada año vienen miles de personas a visitar la morada de nuestros antepasados. El Museo de Zhoukoudian ofrece a cada visitante la oportunidad de descubrir de nuevo al hombre de Pekín. Aún no se han descifrado todos los misterios sobre nuestra procedencia, pero el hombre de Pekín nos concede una mirada al oscuro pasado del que provenimos.